Bueno, como vemos, el mecanismo que propone Freud como mecanismo de defensa, que es la represión, va a plantearse como un modo de pensar el síntoma, ya no como eso médico que debe extirparse, debe anularse, debe eliminarse, como la fiebre, por ejemplo, en modo orgánico, sino es el síntoma es una herramienta de defensa, es una herramienta de trabajo. ¿Sí? Freud no piensa que el síntoma deba eliminarse, como el modelo médico, sino piensa que el síntoma es un punto de la defensa que está entre la angustia y la inhibición. Y sobre esto también va a trabajar en su famoso texto Inhibición, síntoma de angustia, casi 30 años después de este primer texto. ¿No? Eh, a ver, sigamos un poquito más ubicando a ver de qué se trata esta defensa como esfuerzo por desalojo o un esfuerzo por negar, que es la represión. Dice en la página 50, ¿acaso el camino que desde el empeño voluntario del paciente lleva a la génesis del síntoma neurótico? Me he formado una opinión que acaso las abstracciones psicológicas usuales se podría expresar así. La tarea que el yo defensor se impone trata como non arribé, es decir, no acontecida, la representación inconciliable y es directamente insoluble para él. Una vez que una huella mémica y el efecto adherido a la representación está ahí, ya no se los puede extirpar. Por eso equivale a una solución aproximada de esta tarea lograr convertir una representación intensa en una débil, arrancándole el afecto y la suma de excitación que sobre ella gravita. Entonces esa representación débil dejará de plantear totalmente exigencias al trabajo asociativo. Empero, la suma de excitación divorciada de ella tiene que ser aplicada a otro empleo. En tales condiciones, la huella anémica de la representación reprimida, Verdragnung, no ha sido sepultada, Untergehen, sino que forma un núcleo asociativo de segundo grado, un núcleo separado. A ver, ustedes estarán viendo ahora una placa donde ubicamos un poco estos términos que fuimos tomando del primer pedazo del texto que trabajamos en la clase anterior y esto que dijimos ahora, ¿no? Vemos la idea de inconciliable, de intolerable y de insoluble, ¿no? Ahí al costado van a ver los términos en alemán. Vamos a ver que, primero, que el in en castellano, de intolerable, inconciliable o insoluble, es similar al prefijo un o ver en alemán, que son prefijos de negación. ¿No? Estos prefijos tienen que ver directamente con el término represión, que ustedes ven ahí bajo el término Verdragnung, que ustedes conocen ya uno de los términos de la represión. Perdón, la represión tiene uno de los términos de la pulsión, que es Drang, ¿no? Y vemos ahí que, como hace Ballesteros, podríamos traducir Verdragnung como esfuerzo por desalojo, o podríamos traducirlo también como esfuerzo, porque el sufijo un significa acción, como un esfuerzo, una acción, por negar, marcado por el prefijo fer. Vemos que negación tiene la misma raíz que represión, que es Verneinung. A ver, volvamos. La represión tiene como condición indisoluble un mecanismo de negación. ¿Sí? Una operación de negar esa representación para que vaya al campo del inconsciente.
toda representación es negativa en el campo del inconsciente. Esto va a ser clave para después la articulación de Lacan con respecto a el significante, porque el significante es una representación sin significado, es una representación negativizada, ¿sí? Que no vale por sí, sino por lo que no representa en relación a otra representación. Esa es una idea que toma de Saussure. Entonces, asociando la idea de Freud con la idea de Saussure, la representación inconsciente y el significante disociado del significado, como un puro elemento negativo, son dos ideas que se corresponden. Fíjense que en la idea de inconciliable, quiere decir que algo no se concilia, no se asocia, tenemos el carácter tópico que ubica Freud en el inconsciente, ¿no? Y que lo dice en la última etapa, en la última frase del texto que leí al principio. Es decir, que este elemento reprimido conforma un nuevo espacio psíquico, una nueva unidad que llamará inconsciente, y que queda disociado, que no se asocia, que no se concilia con el resto de las asociaciones del yo. Después vemos que tiene también un carácter insoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que acumula toda la carga. Y este es el carácter dinámico de la representación sintomática. Esto también es clave para Freud, porque si una representación en esta operación de defensa, en ese falso enlace que dice él, recibe toda la carga, esa carga, como no se asocia, no es soluble, retiene intensidad. ¿Sí? Y al mismo tiempo también vemos el término intolerable, es decir, algo que no se tolera, y que tiene la característica de que esto en la producción de Freud va a ubicar qué rol tiene el superyo en la conformación de los síntomas, que es aquello que exige la represión, exige la defensa. Es más, si no tenemos estas dos ideas de carácter tópico y carácter dinámico del elemento sintomático, vemos claramente que Freud ahí ya puede pensar un mecanismo de cura. Es decir, si algo está disociado y retiene toda la carga, la idea del mecanismo que plantea como cura para los pacientes es la asociación libre. Esa asociación, tratar de, por medio de esa asociación, volver a restablecer los nexos con eso reprimido, y si hay un restablecimiento de los nexos con eso reprimido, la carga, la tensión psíquica va a disminuir. Es decir, una vez que hacemos un nexo con eso que tópicamente está disociado, la carga dinámica va a disminuir y el síntoma se va a disolver. Bien. Fíjense lo que dice él en el texto de la negación de 1925, que está asociado, como vemos, directamente a esta idea de represión. Por eso toma este texto para leerlo con neuropsicosis. En el texto de la negación dice esto: el contenido de una imagen o un pensamiento reprimido puede abrirse paso hasta la conciencia, bajo la condición de ser negados. La negación es una forma de percatación de lo reprimido. Supone un alzamiento de la represión, aunque no, desde luego, una aceptación de lo reprimido. A ver, acá tenemos una idea fundamental en el psicoanálisis, que es: todo lo reprimido es negado y todo lo negado es reprimido. ¿Sí? Es lo que veíamos bajo la forma del desconocimiento, como lo planteamos en las otras clases, ¿no? Que plantea Lacan. Que hay un conocimiento que una vez fue conocido, después reprimido, y queda una forma bajo el yo de que eso no se sabe qué es, pero se sabe que no debe conocerse. ¿Sí? Hay un conjunto de afirmaciones del yo que niegan eso que viene de la represión. Y vamos a ver qué es la condición de presentación, como dice Freud, de lo que deviene de lo reprimido, bajo las formaciones del inconsciente. Fíjense, a ver, el síntoma es algo que tengo
pero yo no lo entiendo. Es decir, para entenderlo, tengo que decir, yo no lo entiendo, pero es mío. ¿Sí? Vuelvo a otra forma de cómo se percata lo reprimido bajo la forma de la negación. Tengo un sueño. El sueño es mío, pero yo no lo soñé. Porque si soñaba yo, no hubiera matado a mi hermano, por ejemplo, si lo mataba en el sueño. ¿Eh? Se ven que para poder reconocer que eso es mío, primero digo decir, no es mi yo el que produjo eso. No es de mi yo. ¿Sí? Pasa también con el lapsus. Yo no quería decir esto, pero eso negado aparece en mi discurso. Bueno, van a ver constantemente que lo inconsciente no tiene otra forma de presentarse más que negado.